Buenas noches, ingeniero, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Ahora procedo a explicarles sobre el control automático de la generación y la demanda de una unidad. Un ratito. Ya, nos dicen las líneas de interconexión permiten compartir las fuentes de generación en emergencias y economías de la producción de potencias bajo condiciones de operación normales. Y esto se da con el beneficio de tener control del sistema, un control del sistema. Y este se subdivide en áreas de control que forman las fronteras de una o más compañías. Bueno, esto quiere decir que la potencia va a trabajar bajo restricciones normales de operación para así se obtendrá el beneficio de un control eficiente de todo ese sistema eléctrico. Bueno, nos dicen que el intercambio de potencia en las líneas de interconexión de un área es la diferencia algebraica entre la generación del área y la carga del área, más las pérdidas. Se programan con las líneas vecinas para tales flujos en las líneas de interconexión y el área mantenga el intercambio de potencia programado. Está cumpliendo con su responsabilidad primaria de absorber sus propios cambios de carga. Y también se espera que comparta la responsabilidad de mantener la frecuencia del sistema. Bueno, se dice que estas áreas vecinas son programadas para las líneas de interconexión y pues así se mantendrá una potencia programada y se estará cumpliendo con las responsabilidades para que haya buenos cambios de carga y una buena frecuencia en este sistema eléctrico. Bueno, los cambios de la frecuencia ocurren porque varía aleatoriamente la carga del sistema a través del día, de manera que no se puede asegurar una predicción exacta de la demanda real de potencia. El desbalance entre la generación de potencia real y la demanda de la carga a través del ciclo diario de carga causa que la energía cinética de rotación se tome de las unidades en operación y como resultado la frecuencia del sistema interconectado varía. Bueno, esto nos indica que, como ya lo sabemos, la carga, la potencia en megawatts siempre va a variar, siempre en diferentes horarios, porque nunca va a ser la potencia igual de las 8 de la mañana a las 12 del día, va a tener un pico bien alto y eso ya lo explicaremos más adelante. Y la frecuencia a sí mismo está aquí, va a variar también un poco. El área de control tiene una instalación central llamada centro de control de energía, que mide la frecuencia del sistema y los flujos reales en las líneas de interconexión con las áreas vecinas. La diferencia entre la frecuencia deseada y la real del sistema se va a combinar con la del intercambio total programado para así formar una medida compuesta y así se conocerá esta como el error de control de área, que es el ECA. Bueno, para eliminar este error de control de área, el centro de control de energía envía órdenes a las unidades generadoras. Envía órdenes en las plantas de potencia de su área para controlar las salidas del generador, de manera que se restaure el intercambio de potencia a los valores programados. O sea, como estas dicen que cuando hay errores, estas envían información y ahí con este valor ya programado se van a intercambiar a los valores ya estipulados y así la frecuencia será la deseada en el sistema. Nos dicen que la medición, la telemetría, procesamiento y funciones de control se coordinan dentro de un área individual por medio del control automático de generación y basado en computadoras se tiene en el centro de control de energía.
Bueno, aquí tenemos un gráfico. Este es de el 13.7. Característica de control de velocidad gobernador de una unidad generadora. Bueno, aquí vemos una frecuencia F2 sin carga, como lo dice aquí, sin carga. Esta es una frecuencia F1 de salida. Acá hay una salida nominal. La frecuencia perdón, la potencia de salida en megawatts. Y tenemos la pendiente menos R. Esta pendiente nos indica un decremento en la velocidad. Esto puede ser una turbina, una máquina, qué sé yo. Y un ejemplo nomás, sí, pues esto será la pendiente de decrecimiento. Y esto nos da en porcentaje, ¿no? En un problema ya real nos da en porcentaje. Puede ser de 4 o 5%, etc. Y acá tenemos otro gráfico, es el 13.7b, el incremento antes y después en la carga de delta PG y control suplementario. Tenemos una frecuencia inicial y una frecuencia final. Tenemos una potencia inicial del sistema y acá ya teniendo la potencia suministrada que nos pida algún problema en sí, lo explicaremos esto más adelante, tendremos una potencia nueva aquí en este punto. Y por lo tanto aquí vamos a tener después del control suplementario se tendrá este punto, que es esta pendiente. Esta será después del control suplementario. Y eso ya se explicará más a fondo un poquito más adelante en un problema. De la figura 13.7a se obtiene que la regulación por unidad dada por la regulación de unidad será igual a la frecuencia sin carga menos la frecuencia de la salida sobre la frecuencia nominal, y esta sobre la frecuencia, la potencia megawatts y sobre la base de megawatts por unidad. Acá al multiplicar cada lado de la ecuación 13.59 que vimos anteriormente por Fr y sobre Sr, se tiene esta ecuación de aquí, que es la regulación sobre la frecuencia nominal sobre la base de megawatts igual a la frecuencia sin carga menos la frecuencia de salida sobre la potencia megawatts. Eso será en hertz sobre megawatts. Bueno, nos dicen que de acuerdo con la pendiente de la característica velocidad salida por la ecuación 13.60, el cambio de frecuencia será este aquí. Será el cambio de frecuencia igual a menos R por el cambio de potencia igual a la regulación por la frecuencia nominal sobre la base de megawatts y por el cambio de potencia. Aquí tenemos en el equilibrio estable, después de la acción inicial del gobernador, todas las unidades cambiarán en frecuencia por la misma cantidad incremental. Los cambios correspondientes en las salidas de las unidades están dados por la ecuación 13.61 en la siguiente forma. La ecuación que ya vimos anteriormente está vinculada con estas ecuaciones y tenemos para una unidad 1 será así, de esta manera, para una unidad I será de esta manera y para unidad K será de esta manera. Bueno, se dice que se suman estas ecuaciones y se tiene una total de salida. Esta será la total de salida de la potencia, claro, de la diferencia de potencia o cambio de potencia, de la cual el cambio de frecuencia del sistema es el siguiente, dado por la ecuación 13.66 de Granger. Bueno, tenemos aquí al sustituir la ecuación 13.66, la que vimos anteriormente, en la ecuación
13.63 se encuentra la salida adicional de delta PGI de la unidad GIF. Y aquí tendremos esta ecuación, haciendo los cálculos pertinentes, los reemplazos pertinentes, que combina las salidas adicionales de las otras unidades para satisfacer el cambio de carga del sistema. Las unidades continúan operando en sincronismo a la nueva frecuencia del sistema, excepto se ejerce el control suplementario del sistema de CAC en el centro de control de emergencia, de energía del área en la que ocurre el cambio de la carga. Bueno, aquí tenemos un gráfico. Nos dicen que los gobernadores en las unidades de los sistemas interconectados tienden a mantener el balance carga-generación en lugar de una velocidad específica y el control. Bueno, aquí tenemos una figura 13.8, diagrama de bloques que ilustra la operación de control por computadora de un área en particular. Aquí tenemos primeramente una entrada 1, registro de la línea de interconexión. Esto aquí en este cuadrito es el procesamiento de la información de la línea de interconexión. Aquí va a entrar el flujo de potencia para la línea del sistema. Y aquí se deriva al punto 2 con el intercambio de potencia real. Y aquí entra un intercambio total programado. Y esto aquí será una resta y saldrá un cambio de potencia o diferencia de potencia. Bueno, acá ya vamos al punto 3, también es una sumatoria de la frecuencia real con la frecuencia programada en el sistema. Y pues aquí ya tendremos el cambio de frecuencia que ingresa en este punto 4. Será la selección de la desviación de frecuencia. Entra aquí y tenemos 10 por B, B1 por el cambio de frecuencia. Y aquí entra un punto 5. Entra esta fórmula aquí, una sumatoria. Y entra la diferencia de potencia. Y luego ya acá en este punto 7, este es el ECA, sí. Ingresa esta sumatoria que se estuvo aquí, ingresa aquí este sistema, el ECA, y también ingresa el S. Y ahí saldrá una señal de error. Pero primeramente aquí en este punto 6 ingresa una generación total real de energía al S y ya luego se deriva acá. Y también a este punto 6 ingresa la generación deseada total de la planta que se desea adquirir para que así haya un buen funcionamiento en el sistema. Y pues ya acá al punto 7 se deriva la señal de error. Al punto 8 serían los ajustes de lambda del área. Y aquí ya se deriva el lambda del área a los cálculos de generación asignada, que es el punto 9. Ya se calculará lo que va a generar en sí todo este sistema o planta. Pues aquí ya viene al punto 10. Generación deseada de una planta individual al punto 10. Aquí se calcularán los factores de penalización. Entrarán las cargas no conformes, los coeficientes de B, la generación de planta fija, etc. Y también entrarán los datos de cargabilidad de la línea de interconexión. O sea, entrará el flujo de potencia que circula por este punto 1, va a ingresar en los factores de penalización, que es debido que ingresen ahí, claro. Y también acá, ya el punto 9 sería el punto 11, que son las señales de control de las plantas. Y en resumen, todo este sistema nos va a controlar, qué sé yo, un sistema, una planta pequeña, y pues eso sería la explicación de dicho sistema. Suplementario del sistema CAC dentro del área de control individual. Funciona de tal manera que, esto es en resumen, el área absorbe sus propios cambios de carga y suministra el intercambio total acordado con áreas vecinas.
asegura la salida en despacho económico de cada planta del área y también permitirá que el área haga su parte para mantener la frecuencia deseada en el sistema. Bueno, aquí ya tenemos un problemita. El ejemplo 13.6 del libro de Granger nos dicen 2 unidades generadoras térmicas están operando en paralelo a 60 Hz para alimentar una carga total de 700 megawatts. La unidad 1, que tiene una salida nominal de 600 megawatts y una característica de 4% dependiente de creciente, suministra 400 megawatts. Y la unidad 2, que tiene una salida nominal de 500 megawatts y 5% dependiente de creciente, suministra los restantes 300 megawatts de la carga. Nos piden determinar la nueva cargabilidad de cada unidad, P1 y P2, y también el intercambio común de frecuencia antes de que ocurra cualquier acción de control suplementario. Si la carga total se incrementa a 800 megawatts y nos piden despreciar las pérdidas. Bueno, nos piden aquí ya, primeramente nos piden el intercambio de frecuencia, ¿sí? El intercambio de frecuencia, ya aplicando la fórmula 13.66, este incremento de potencia, el delta P, lo vamos a sacar de la resta de la potencia 1 y 2 de las unidades suministradas. Sería 400 menos 300, nos va a dar 100, menos de la fórmula ya dada. Y acá sería sobre los 600 nominales de la unidad 1 sobre el 0.04 de lo que decrece la unidad, más 500 megawatts nominales de la unidad 2 sobre 0.05 lo que decrece la unidad 2. Esto será igual a menos 0.04 por unidad. Entonces, como ya sabemos, el sistema nos dio igual a una frecuencia de 60 Hz. El cambio de frecuencia será de 0.24 Hz y la nueva frecuencia de operación es 59.76 Hz. Ya aplicando esta fórmula y reemplazando aquí los 60 Hz, ya tenemos acá la fórmula despejada. Multiplicamos la diferencia de frecuencia, 0.004 por 60 Hz y nos da 0.24 Hz. Y ya restando la frecuencia nominal, nos queda 60 Hz menos 0.24 Hz. Y esto nos queda igual a 59.76 Hz. Y es así como esa sería la frecuencia nueva del sistema. Y aquí el cambio de carga distribuido a cada unidad está dado por, y aquí calculamos para cada unidad los valores. Y para la unidad 1 nos va a dar 60 megawatts y para la unidad 2 nos va a dar 40 megawatts. Entonces podemos decir que la unidad 1 va a suministrar 460 megawatts. Esa es la nueva potencia. Y la unidad 2 va a suministrar 340 megawatts. Se le suma la potencia suministrada a cada unidad de la que nos dio en el principio del ejercicio y por eso nos da dichas potencias en cada unidad. Y si hacemos esta suma, nos da los 800 que nos podía el sistema calcular. Y entonces si aplicamos el control suplementario a la unidad 1, todo este incremento de carga de 100 megawatts que se dio en estos cálculos puede absorberse, ya que por esa unidad, al desviar la característica a la posición final de 60 Hz en el punto C de la figura 13.9, que ya lo voy a explicar, por esa manera. Entonces la unidad 2 regresaría a su punto inicial, que es 300 megawatts, y ya lo procedo a explicar en la gráfica para entender un poco mejor.
Aquí vemos la gráfica, ya. Aquí vemos los puntos, punto A, punto B. Las potencias inicialmente es 400 y 300. Aquí en el punto A tenemos la pendiente primera. En el punto A la pendiente primera. Y acá tenemos la frecuencia de 60 Hz en el punto A. Ahí podemos verla. Y en el punto B ya está la nueva, 59.76. Y pues podemos ver ya, aquí haciendo la sumatoria de la nueva potencia, nos da 460 más 340 nos da 800 megawatts, lo que nos pedía el sistema. Y pues esta es después del control decreciente, este nos da en el punto C. Esto decrecerá. O sea, después del control suplementario que diga. Este va a ser el control de la nueva línea. Y pues eso serían estos gráficos. Continuamos con la demanda de una unidad. Y nos dicen, dado que la carga total del sistema de potencia varía a lo largo del día y alcanza un valor pico diferente de un día a otro, la compañía eléctrica esta va a decidir cuáles generadores deben arrancar tal día y cuáles deben conectarse a la red. El procedimiento computacional para esas decisiones se conoce con el nombre de demanda de una unidad. Y cuando una unidad se programa para dicha conexión, esa está comprometida. Entonces, en resumen, decimos que las cargas varían a lo largo del día. Los picos a las 12 p.m. y a las 8 a.m. no van a tener los mismos picos de carga en megawatts. Son muy diferentes. A las 12 p.m. está elevada la carga y a las 8 p.m. está un poco más baja. Y eso ya lo explicaré un poquito más adelante en una tabla. Se considera la demanda de unidades de combustibles fósiles que tienen diferentes costos de producción, como ya lo habíamos dicho. Debido a sus diferentes eficiencias, diseños, tipos de combustible. Va a depender de sus diferentes diseños, tipos de combustible y eficiencia en los costos de producción. Eso ya lo habíamos hablado en despacho económico. La economía de operación es el factor de mayor importancia, aunque existen muchos otros factores prácticos para así poder determinar cuándo se programan las unidades y cuándo se deberán apagar, encenderse o apagarse. Y así se podrá satisfacer las necesidades operativas del sistema. Bueno, esto no quiere decir que la economía de operación es lo más importante, ya que aquí, como estas unidades están programadas, ellas se las va a programar dependiendo de sus costes de producción y de generación. Tal día deben apagarse, tal día deben estar prendidas y hay unas que nunca se apagan porque se gasta demasiado dinero, pues, y eso no es bueno para nosotros, pues claro. Bueno, la demanda de unidades planea cuál es el mejor conjunto de unidades disponible para alimentar la carga predicha o estimada del sistema determinado en un periodo determinado. Bueno, aquí vemos la gráfica que la anteriormente sobre la carga en megawatts y las horas en el día. Ya el mouse, perdón. Disculpe, manero. Bueno, aquí tenemos las cargas. De 0 a 4, ese punto inicial es 0 AM. Y ya, entonces, como quiera, de 12 de la noche a 4 AM de la madrugada, aquí se ve que está consumiendo la carga 1100 megawatts. De 4 AM a 8 PM, la carga está en 1400 megawatts. De 8 PM a 12 PM,
perdón, de 8 a.m. a 12 p.m. está en 1600 megawatts ya, la carga. Ya vemos que de 12 p.m. a 4 p.m. ya la carga ha subido un poquito más, se ha elevado más, a 1800 megawatts. También vemos de 4 de la tarde a 8 de la noche, volvió a bajar un poco a 1400 megawatts. Volvió a crecer, ya hay menos consumo de energía. Y pues el último intervalo, no sé qué está pasando, disculpe ingeniero, no sé qué está pasando, disculpará. De 8 p.m. a 12 p.m. 1100 megawatts, volvió al mismo intervalo del principio, de 12 p.m. de 12 a.m. a 4 a.m. Y pues aquí en resumen, nos dice en esta gráfica que cada vez que va variando la hora hay un pico diferente y pues hay horas que se consumen más, horas que se consumen menos y eso pues sería, sí. Ay, ingeniero, disculpará, no sé qué está pasando. Bueno, ya aquí vemos unas combinaciones, ya casi por último. Unas combinaciones de N, perdón, ingeniero. Bueno, ahí dejemos mejor. Vemos las unidades 1, 2, 3 y 4. Para poder, aquí tenemos unas combinaciones de 15, de 2 elevado a la 4 menos 1. Esa es la fórmula. Y pues ya aquí nos dicen que aplicando esta fórmula podemos obtener en qué punto están funcionando las unidades y en qué punto no. Vamos a asumir que los números 1 son las que están funcionando y los números 0 son las que no están funcionando, las que están apagadas. Bueno, entonces ya, por ejemplo, en I, pongamos en X9 la unidad 2, X9 K2, sería en la columna X9. Vemos que hay la unidad 1 y 2 están funcionando y la unidad 3 y 4 están apagadas. Por ejemplo, otro ejemplo, el X12, por ejemplo, el X12 en K3. Ya. Vemos que aquí nomás está funcionando la unidad 1. La unidad 1, sí. Y las otras están apagadas. Y así es como se aplicaría esta fórmula 13.69. Podemos ver que estas combinaciones de 15, estas 15 combinaciones, en X1 todas están prendidas. En X2 las 3 primeras están prendidas, la número 4 está apagada. En X3 las 2 primeras están prendidas, la 4 también, y la tercera está apagada. En X4 la 1 está prendida, la 2 apagada y la 3 y 4 prendidas. Esto quiere decir que así va sucesivamente, dependiendo de las combinaciones que se usen. Y acá para calcular la potencia, esto sería igual a los costos de producción mínimo de combinaciones. Esto será la sumatoria de los despachos económicos de las unidades. Y acá también T por K, TK, sería igual a los costos de la combinación, los costos de transición, a la combinación X más 1 entre los intervalos K y K más 1.
La demanda de una unidad, que también nos dicen que el proceso en múltiples etapas del problema de la demanda, estas se pueden reducir a través de restricciones prácticas del sistema y por procedimiento de búsqueda que se basa en las siguientes observaciones. El programa diario tiene en intervalos discretos de tiempos o etapas cuya duración no necesariamente es igual. La etapa 1 precede la etapa 2 y así hasta la etapa final n. Se hace la decisión para cada etapa K unidades considerando la combinación particular de las unidades que operan durante esa etapa. Y para encontrar una solución a partir de las n decisiones, se resuelven secuencialmente n subproblemas llamados principios de optimización. ¿Qué queremos decir con optimización? Nuestro sistema estará optimizado a un mayor nivel, será eficiente y producirá menores costos. Habrá menor demanda en pocas palabras, para así poder ahorrar dinero. Bueno, acá tenemos otras formulitas, el costo F y J, K, asociado con cualquier etapa de K unidades, tiene dos componentes que están dadas por la siguiente fórmula, que es F y J, K unidades, por los costos de producción de la potencia y más los costos de transición. Y acá sí se considera que la combinación XY es la mejor etapa, en paréntesis n-1, entonces se puede encontrar buscando dentro de todas las combinaciones factibles XJ de la etapa n final, que nos queda la siguiente fórmula. Esto será para XJN mínimo, eso ya será en un diferente problema para usar la siguiente fórmula. Pues sí, ingeniero, eso sería todo. En resumen, la demanda de una unidad van a ser los picos que se consumen en el día o en la semana. Estos varían dependiendo de la frecuencia o dependiendo cómo las personas usemos dicha carga. Claro que sí. Y pues en conclusión también el control automático de la generación. Aquí, en resumen, conclusión, son controles automáticos, automatizados, se podría decir, que nos controlan nuestro sistema eléctrico, como yo lo explicaba antes, por medio de una computadora. Eso ya se deja programado y tal máquina o tal turbina o tal motor se va a activar en tal tiempo o se va a apagar en tal hora, y pues eso sería mi aporte, ingeniero. Pues gracias. Y